Hoy les voy a contar una historia que la mayoría de canales de cripto no cuenta completamente. No es solo la historia de una demanda, es la historia de una táctica legal que, según un abogado que litigó a favor de los holders de XRP, espero que ustedes se acuerden quién es exactamente, buscaba algo mucho más sucio: asustar personalmente a dos personas para que la empresa completa se rindiera. Volvamos a diciembre del 2020. La SEC demanda a Ripple, pero también demanda por nombre y apellido a Brad Garlinghouse y a Chris Larsen. ¿Por qué demandar a las personas y no solo a la empresa? Eso es lo que vamos a desmenuzar hoy, con documentos, con cartas que salieron a la luz años después y con las palabras del propio expresidente de la SEC. Y hay un giro final en esa historia que se los guardo para el cierre del video, porque tiene que ver con algo que está pasando ahora mismo, esta misma semana, en el Senado de los Estados Unidos. Si te gusta el análisis serio, con fuentes, sin relleno, quédate hasta el final. Vamos a ello, pero antes te invito a que me regales un like, te suscribas al canal y me dejes un comentario muy bueno sobre qué crees que va a pasar con Ripple y con XRP. Vamos a ver el contexto rápido de hoy. 12 de julio del 2026. Bitcoin se mueve en la zona de los 63.000 a 64.000 dólares, mientras que XRP cotiza cerca del $0.09, $10, consolidado después de una caída muy fuerte en junio, cuando llegó a tocar el soporte del dólar. El mercado sigue esperando dos catalizadores claves: el avance del Clarity Act en el Senado, que se retrasó y ahora se espera para finales de julio o principios de agosto, y flujos institucionales que ya llevan varias semanas consecutivas de entradas netas en los ETFs spot de XRP. Pero el precio de hoy es apenas el capítulo más reciente de una historia que empezó hace casi 6 años, cuando Ripple estuvo literalmente a un paso de cerrar. El 22 de diciembre del 2020, en su último día como presidente de la SEC, Jay Clayton firma la demanda contra Ripple Labs. La acusación fue haber vendido XRP con un valor no registrado durante 7 años, recaudando más de 1.300 millones de dólares. Pero la demanda no fue solo contra la empresa. Fue también personalmente contra Brad Garlinghouse y contra Chris Larsen, a quienes la SEC acusó de haber vendido cerca de 600 millones de dólares en XRP de manera personal. Y aquí está el primer dato que casi nadie recuerda. La votación interna de la comisión para presentar la demanda fue de 3-2. No fue unánime. Fue una decisión dividida, tomada horas antes de que Clayton dejara el cargo. Eso, por sí solo, ya genera preguntas. Pero lo que se reveló años después es todavía más fuerte. Y es la carta que nadie vio. Esto es hecho documentado, no es un rumor. Joseph Grundfist, profesor de Stanford y expresidente comisionado de la SEC durante el gobierno de Ronald Reagan, le escribió una carta a Jay Clayton antes de que se presentara la demanda. En esa carta, Grundfist le advirtió algo muy concreto. Si la SEC declaraba que XRP era un valor no registrado, las casas de cambio no tendrían más opción que retirar el token por miedo a ser sancionadas también. Eso, dijo en ese momento, provocaría pérdidas multimillonarias para miles de inversionistas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver con Ripple. No existe una razón urgente que obligue a una acción de cumplimiento inmediata, dijo en ese momento, y así resumió Deaton la advertencia de Grundfist a Clayton. Grundfist fue más allá. Señaló que la SEC nunca explicó por qué trataba a XRP distinto a Ether, la moneda de Ethereum, cuando ninguno de los dos tenía distinción operativa relevante para la ley de valores. Si Ether podía circular libremente, dijo, XRP también debería poder hacerlo. Clayton ignoró la advertencia y días después presentó de todas formas la demanda más significativa contra cripto en la historia de la SEC hasta ese momento. Esta carta permaneció prácticamente desconocida hasta octubre del 2023, cuando el abogado John Deaton, que representó a cientos de miles de holders, 75.000 en total, de holders de XRP en el caso, la hizo pública. Aquí viene la parte que quiero que escuches con cuidado, porque vamos a separar el hecho de la interpretación. El hecho es, en una entrevista pública, Jay Clayton explicó, hablando de su filosofía general como regulador, que demandar a los ejecutivos de una empresa, incluso en casos sin fraude, cambia la dinámica del litigio. La interpretación es la siguiente. El abogado John Deaton conectó esa frase con lo que le pasó realmente a Garlinghouse y a Larsen y la calificó como lo que es la práctica más fea de todas, una táctica de intimidación. Demandar a las personas, no solo a la empresa, eleva el riesgo personal, el costo legal y la presión psicológica para quienes toman las decisiones. Es importante decirlo con honestidad. Clayton nunca dijo en público: usé esta táctica para específicamente atacar a Ripple y para poderlos asustar.
Esa conexión es la lectura de Deaton, un abogado abiertamente del lado de XRP y que trató de quedarse en el Senado compitiendo con Elizabeth Warren. Eso no fue una confesión directa de Clayton, quede claro. Pero los hechos alrededor sí son curiosos. No hubo acusación de fraude, no hubo denuncias de inversionistas afectados. XRP llevaba 7 años negociándose abiertamente en más de 200 exchanges con pleno conocimiento de la SEC. Y aún así, la agencia decidió ir también contra 2 personas naturales. Dentro de la comunidad de XRP también circula la teoría de que competidores del ecosistema pudieron haber influido en esa decisión regulatoria. Hay que ser claros, eso es especulación de comunidad, sin evidencia documentada que la sostenga. Es importante decirlo. La menciono porque existe como narrativa, no porque esté probada. Acá un paréntesis antes de seguir con la historia. Este video es posible gracias a BitGet, que es el exchange que uso para operar mis posiciones en XRP, XLM y Bitcoin. Si vas a tradear esta narrativa, hazlo con una plataforma que tenga liquidez real y buena ejecución en los pares que nos importan a todos nosotros. Te voy a dejar acá el link en la descripción con mi código de referido. Ahora sí volvamos a diciembre del 2020, al momento más oscuro de toda esta historia. Ese es el punto de quiebre. Brad Garlinghouse lo contó años después en una charla en la Universidad de Kansas School of Business, con una honestidad que sorprendió a muchos. Eso fue esa misma semana. Garlinghouse relató que cuando la SEC los demandó, casi tomaron la decisión de cerrar la compañía por completo. Estaban asustadísimos. Dijo que pudieron haber cerrado y repartido el XRP de la empresa entre los accionistas de forma proporcional. Eso hubiera sido el punto final, el fin de la historia de Ripple. Explicó que esa habría sido la salida más fácil frente a un gobierno con recursos prácticamente ilimitados. Sus propios abogados, contó en ese momento, veían a la empresa como difícil de salvar. Acá les dejo un extracto pequeño de lo que él estaba diciendo. Nadie lo podía creer, incluso vimos a David Schwartz opinando que eso nadie lo iba a decir, era posible. Pero cuando terminó viendo este video, lo aceptó ahorita en X.com. Ripple terminó gastando $150 millones en 4 años de batalla legal. Su negocio en Estados Unidos quedó prácticamente congelado durante 5 años. Era una empresa a punto de desaparecer. 2 ejecutivos con demandas personales encima. Y aún así, decidieron pelear. Garlinghouse fue transparente sobre algo más. En ese momento la decisión de pelear no se sentía como algo obvio ni heroico. Se sentía como un riesgo enorme con las carreras y el dinero de mucha gente de por medio. El fallo clave llegó en el 2023, cuando la jueza Analisa Torres determinó que las ventas programáticas de XRP en exchanges no constituían una oferta de valores no registrada. Fue una victoria parcial, pero decisiva. El caso terminó en agosto del 2024 con una multa de $125 millones, muy por debajo de los casi $2.000 millones que pedía originalmente la SEC. Ambas partes retiraron sus apelaciones en el 2025, cerrando definitivamente el capítulo legal, justo cuando Donald Trump y toda su comitiva decidieron que los Estados Unidos iba a ser la capital de las cripto. Ripple no solo sobrevivió, salió de esa batalla con algo que no tenía antes: claridad regulatoria y una narrativa de resiliencia que hoy es parte de su identidad como empresa. Y hoy está dentro de Wall Street. No se imaginan lo que han construido. Avancemos al 2026, a lo que les digo. Ripple adquirió a Hidden Road y la convirtió en Ripple Prime. Y hoy en día es un broker institucional que hoy es miembro directo de la NSC, dentro del ecosistema del DTCC. Además, Ripple ya tiene licencia bancaria. Todo esto le da acceso directo a la infraestructura de clearing de Wall Street. Apenas la semana pasada, el 6 de julio, Ripple obtuvo la licencia CASP completa bajo el marco MiCA en Luxemburgo, cerrando así todos los requisitos regulatorios que necesitaba para operar en la Unión Europea. Son 30 países donde puede operar. Y hoy, los ETFs Spot de XRP lanzados en noviembre del 2025 acumulan ya varias semanas consecutivas de entradas netas de capital institucional. Súmale a todo esto el crecimiento impresionante de RLUSD como parte de su infraestructura. Es una moneda estable que no para de sumar. Claro, hay que ser honestos con los riesgos. La competencia de otras redes de pago, como el retraso del Clarity Act y la presión bajista general del mercado, siguen ahí. Pero los fundamentos institucionales de Ripple hoy son objetivamente más sólidos que en cualquier otro momento de toda su historia. Una empresa que en el 2020 estuvo a un voto de desaparecer, hoy liquida operaciones dentro del sistema financiero más grande del mundo. Esto es lo increíble de todo eso. Mientras tanto, pasó Gary Gensler. Se nos olvidó hablar de él en ese video, pero no tenía más relevancia, porque hoy
tenemos a Ripple volando, tenemos a Ripple creciendo, tenemos a Ripple construyendo y generando valor para todo el mundo. Y aquí está el giro que les prometí al inicio. Jay Clayton, el mismo hombre que firmó la demanda contra Ripple en su último día de la SEC, fue nominado por el presidente Trump para ser el próximo director de inteligencia nacional de los Estados Unidos. Su audiencia de confirmación en el Comité de Inteligencia del Senado está programada para este miércoles 15 de julio del 2026, después de haber sido pospuesta una vez en junio por disputas políticas ajenas a todo este tema. El hombre que casi hunde a Ripple podría terminar supervisando toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Se imaginan? No sabemos si esto tendrá algún efecto en el mercado de XRP. Probablemente no lo tenga de forma directa, pero como cierre de una historia sobre poder regulatorio, decisiones que casi acaban con una empresa y personas que hoy siguen ascendiendo en el gobierno, es un dato que vale la pena que tú y yo conozcamos. Bueno, vengan, antes de irnos hablemos de XRP. Técnicamente, XRP se mueve en un rango del dólar a $14. El soporte fuerte está en la zona del dólar a $0.6. La resistencia inmediata está en $13 a $14 y una resistencia mayor en el $18 y $20. Fundamentalmente, los catalizadores siguen siendo los mismos, que la aprobación de la Clarity Act, flujos sostenidos de los ETFs y la expansión de Ripple Prime en más mercados regulatorios. Es importante traerte esto al mercado, pero también te quiero recordar que en septiembre y octubre es donde espero yo ver el piso de las monedas, de las cripto, y de ahí para arriba vamos a ver una acumulación que se sostenga hasta llegar a un high alrededor del 2028. En resumen, en 2020 una empresa estuvo al borde de desaparecer, no solo por una demanda corporativa, sino por una estrategia legal que, según quienes litigaron el caso, también apuntaba a intimidar a las personas detrás de ella. Hoy esa misma empresa opera dentro de la infraestructura de Wall Street. Mi lectura personal: sin ser recomendación financiera, el corto plazo sigue siendo de consolidación con un rango entre el dólar y $20, mientras que el mercado espera catalizadores regulatorios claros. Dime tú qué opinas. ¿Crees que la demanda contra Gurley House y Larsen fue una táctica de intimidación deliberada o simplemente procedimiento estándar de la SEC? Por favor, te invito a que me lo comentes aquí debajo. Dale like si este análisis te aportó algo distinto a lo que ya se cuenta por ahí. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.